Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué linda noticia. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor. Esto lo dijo Jesús, que soy manso y humilde. Subrayen por favor la palabra manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué interesante la consecuencia de ser manso y humilde. Porque mi yugo, dijo Jesús, es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es la humildad? La humildad es un valor que el discípulo de Jesús debe cultivar para que se transforme en una virtud. La humildad no es algo que, si bien es algo espiritual, que transforma toda nuestra personalidad, y la recibimos de parte de Dios, pero sería muy utópico pensar que lo recibimos en un momento específico para toda la vida. Esto es algo que no es así. La humildad se debe cultivar, es el día a día de ir tomando sanas decisiones, ir depositando en Cristo y en su palabra nuestras vidas, y la humildad se va ejercitando, se va aprendiendo, va madurando, y su fruto dará su tiempo. Esto sería imposible si Dios no interviene en nuestra naturaleza caída. Por favor, yo soy el primero aquí, pero ¿cuántos reconocemos que antes de conocer a Cristo, que antes de haber pasado por la cruz y habernos arrepentido, ¿quién quiere levantar conmigo la mano ahí donde está y decir: yo reconozco que antes de Cristo mi naturaleza estaba caída, pensaba mal, mis motivaciones eran incorrectas, el rumbo de mi vida era egocéntrico, solamente pensaba en mí y acusaba a otros de que mi estado malo era responsabilidad de ellos? Y cuando cambiamos todo esto, esa naturaleza caída, dice que el Espíritu Santo vivifica en nosotros una nueva vida, una nueva naturaleza. Entonces le damos gracias a Dios, pero hay que siempre tener presente de dónde hemos nacido, cómo fuimos formados y quién éramos antes de Cristo. La Biblia dice, mejor dicho, eso lo vamos a decir más adelante, disculpen, la palabra humildad, no me quiero saltear nada porque es todo muy importante. La etimología nos dice de esta palabra que humildad procede de humus. El apóstol nos hacía recordar la esencia de la creación donde fuimos nosotros formados cuando Dios sopló en nosotros aliento de vida. Dice la palabra que antes de que eso suceda éramos hechos, si bien a imagen y semejanza de Él, de nuestro Creador, pero fuimos formados del polvo. Entonces es interesantísimo recordar siempre que nuestra esencia, recuerda, es de la tierra, es del polvo. Y ahí es donde vamos. Cuando se nos acaba la fecha de vencimiento de nuestra jornada, de nuestro caminar aquí en la tierra, volveremos allí. Y adentro del cajón, si bien algunos quizás se quisieron llevar algo de material, objetos valiosos, te puedo contar que alguien lo sacó. No queda nada. No queda nada, solamente queda esa materia en la cual fuimos formados, y gracias a Dios hay que cuidarla, hay que mantenerla, hay que prolijarla, hay que dejarla bonita, porque es el templo del Espíritu Santo. Somos de barro, pero Dios decidió, aún en su potestad, depositar a su Espíritu Santo en nosotros. Algunos conceptos el apóstol nos habló, y no quiero extenderme en ello, no porque no sea importante, sino porque lo podemos obtener en las redes sociales, pero él enumeró diferentes personas, filósofos, psicólogos de diferentes nacionalidades, de diferentes tiempos también, contemporáneos, antiguos, que han querido hablar de la humildad, disculpen, y estas personas han querido formar como corrientes de pensamiento, como se dice en la psicología, de que la humildad es una herramienta que necesita el ser humano para alcanzar poder, estatus social, para ser reconocido. Es como que quieren disfrazar, mejor dicho, es lo que les revela el espíritu humano, pero Jesús no habla de que necesitamos ser humildes para ser grandes en la vida.
Eso es un engaño que yo te pido que el Señor te lo revele. Jesucristo todo lo contrario. Yo quiero enumerar algunas de las personas que enumeró el apóstol. Disculpen si mi inglés o si mi alemán no lo dice correctamente. Ernest Hemingway, Valeria Sabater, una psicóloga, Friedrich Nietzsche, filósofo y psicólogo alemán. Sé que lo estoy diciendo mal, disculpen, quise ver la pronunciación. Aristóteles, también un filósofo de Macedonia, Gandhi, de la India, y otro filósofo alemán, Schopenhauer, o como se pronuncie. La mayoría de estas personas murieron, algunos los mataron. Pero Jesús, a diferencia de todos estos que nombramos, y podríamos nombrar muchos más, habla de un cambio radical, un cambio de corazón, el único que mostró Jesús ser lo que decía y cumplió lo que Él hablaba. Así que la diferencia no es practicar la humildad, es vivir la humildad en Cristo Jesús. Entonces, nuestra escuela de vida, que es la iglesia, es la única facultad que tenemos donde se nos enseña a través de la palabra de Dios, que vamos a dar versículos que eso trae contundencia a lo que estamos hablando. Es la única escuela de vida que nos enseña que nadie puede ser humilde, aunque lo quisiera. Nadie puede decir, yo soy humilde. A partir de hoy soy humilde. Estaría bueno. Y empieza a tener terapias para poder ejercitar esa humildad. Y puede llegar a ser el caso que pueda tener hábitos y costumbres que demuestren una cierta humildad. Pero nosotros nos referimos al cambio radical del corazón. Que cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él transforma nuestra naturaleza caída y uno puede vivir con la actitud de humildad en Cristo Jesús. Pero quiero decirles algo interesante, que la humildad se contrapone con el ego. No me voy a extender con esto, pero por ahí a algunos les suena esta palabra, el ego. También la psicología habla de ello. Freud, a través del psicoanálisis, también habla de esto. Pero no me quiero basar tanto en lo que ellos decían, sino en lo que el Espíritu Santo te va a revelar. Yo solamente quiero leerte la definición. Según la psicología, es la instancia, el ego, me refiero, psíquica, que se reconoce como el yo. ¿Conocen esas personas? Yo sé que no te estás hablando a vos mismo. Pero ¿conocen esas personas que dicen yo puedo, yo quiero, yo logré, yo tengo mi casa, mi familia, y es como que si le regalaríamos un yo-yo, hasta el yo-yo le diría, che, qué vanidoso que sos. Hasta me sacás la gloria a mí, les diría el yo-yo. ¿Recuerdan el yo-yo? Y si no, googleenlo los más jóvenes. El ego es algo parcial entre el consciente que controla la motividad, eso me llamó la atención, y media entre el ello y el superego. No voy a explicar esto porque no es el momento de hacerlo, pero para entenderlo fácil, es un exceso de autoestima. Y yo a veces hago un chascarrillo, una ilusión, ¿cómo se diría? Un gráfico. Mira tu foto de celular o tu estado de Facebook y ahí te vas a dar cuenta, permiso, si hay un poquito de ego o de vanidad. Algunas personas lo necesitan. Algunas personas necesitan demostrar quiénes son. Es como exponerse quiénes son. Y Cristo se expuso en una cruz. Yo pensaba hoy en intimidad con el Señor. Y esto lo expreso porque fue mi pensamiento, es mío. Señor, ¿cuál sería tu selfie? Una de 45 grados, una que amerite todos los logros personales, el corte de pelo, lo que fuere. Y permítame exponer mi pensamiento en Cristo, sería su cruz. Esa sería su mejor forma de decir quién es Él. Así que el ego
es lo que va deformando tu personalidad. ¿Y por qué lo traigo a colación de esta hermosa enseñanza que el apóstol nos brindó de la humildad? Porque se contrapone. Y cada vez que uno quiere defender su postura, quiere defender su razón, quiere siempre imponer su verdad, lo que está haciendo es todo lo contrario a ser humilde. Síntomas de no tener un corazón humilde. Hay síntomas, atento. Esto te puede ayudar a decir, upa, upa, upa. Hay síntomas que ahora me doy cuenta, y gracias a la revelación del Espíritu Santo, que estoy o puedo estar equivocado. La soberbia, palabras fuertes, el orgullo, rebeldía, desobediencia, arrogancia. Considerar, como recién les decía, que siempre tengo la razón, que mi postura es la correcta. No acepto opiniones, no acepto sugerencias. Me estoy yendo al extremo. Cada uno sabrá dónde estemos ahora parados. Pero estos síntomas, yo te los quiero reflejar a través de la palabra de Dios. ¿Qué le sucedió a personas? Escucha, personas usadas por Dios, personas escogidas por Dios. Nos puede pasar a nosotros mismos si dejamos que la humildad sea tapada por el ego, por la desobediencia, por la rebeldía, por la inmadurez, por el orgullo. Dice Saúl, la palabra de Dios en 1 de Samuel 13, del 8 al 13, Saúl desobedece a Samuel, el profeta, y ofrece holocausto a Jehová. A través de esta mala decisión de considerarse él que podía hacer lo que él quería hacer, donde el profeta le había dicho, no hagas holocausto hasta que yo llegue, y tuvo que esperar 7 días, y la impaciencia estaba tenso el tema con el pueblo, él ofreció un holocausto y él no tenía que hacerlo. La consecuencia de ello, como decimos, fue que su reino dejó de ser perpetuo. Otro ejemplo, Jonás. Jonás no se dirige a Nínive como Jehová se lo ordenó, fue a Tarsis. Esto hizo que muchas personas estén en peligro de morir. Esto está en Jonás 1, del 2 al 12. Otra actitud de falta de humildad. Si Jonás hubiese dicho, Señor, le habló Jehová a Jonás, no le mandaron un WhatsApp. Otra persona humana no le habló el Señor y él desobedeció. Falta de humildad. Porque la falta de humildad va absorbiendo la rebeldía, la desobediencia, el orgullo, el yo querer tener la razón, como recién les explicaba. Es muy importante este concepto que el apóstol nos está llevando a que todos maduremos. Y un caso interesante es Moisés. Es un ejemplo interesante, como recién les decía, porque si bien inicia su llamado con excusas, con temores, incredulidad, recuerdan cuando Moisés estuvo al lado de la zarza, pero luego, ante la presión del pueblo, deja a Moisés que sus emociones lo traicionaran. Cuidado con eso. Golpea la roca y no le habla como Jehová le ordenó que lo hiciera. Esto hizo Moisés, una persona totalmente llena del Espíritu de Dios, que cumplió una misión tremenda, pero en ese momento hizo lo que él quiso. Ahora, la Biblia nos dice en Números 12:3, miren qué interesante, ahora bien, Moisés era muy humilde más que cualquier otra persona de la tierra. ¿Cómo, Agustín? Parece que estás jugando con las palabras. No, por favor. Lo que estamos queriendo dar a entender que es un proceso y que podemos caer en las mentiras del diablo, en hacernos creer que ya somos humildes. Y por ahí en el transcurso de nuestra vida cristiana han pasado 5, 10, 15, 20 años, no importa. Y consideramos que ya la humildad la tenemos incorporada y empezamos a cerrarnos. Moisés, dice la Biblia, que Dios logró su obra perfecta. Somos como vasos de barro. Dice la palabra que vos y yo somos como esos vasos de barro, vasijas, sin forma. Y Él es el alfarero. Y Él va a depositar en ti su gloria.
Él va a depositar en ti su presencia. Pero siempre en vasos de barro. Hasta el último día. Nos podrá poner algún adornito más bonito el Señor, porque Él le gusta hacer así. Te va a dar cosas bonitas. Vas a desarrollarte en la vida, vas a crecer, vas a conquistar, porque así es el Señor, es exponencial, logras metas, vas a pasar de líder auxiliar a líder principal, a líder inicial, luego a líder principal, a mentor, vas a llegar al pastorado. Pero recuerda, nuestro vaso siempre es de barro. Amén. Decile al que está a tu lado, por favor, si quieres, con mucha humildad, somos de barro. Pero Él decidió depositar su gloria en tu vida. Eso me llena de alegría. Eso me llena de gracia. Y para este tiempo, recién les di 3 ejemplos, pero para este tiempo hay que tener cuidado, hay que tener alerta. ¿Por qué? Por las mentiras del diablo, como recién les decía. Personas que Dios usa para sus propósitos, pero no son humildes en reconocer que todo proviene de Él. Yo te quiero narrar lo que dice Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, cuidado ahí, miren qué linda declaración. La gente reconocía el señorío de Cristo. La gente que conoce al Señor Jesús le dice Señor, Señor. Pero dice más adelante, no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. Eso es interesante remarcar, la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en ese día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no te quiero con esta palabra asustar, ni que entres en, entonces no hago nada. No, el tema es que Dios te va a usar, porque son sus propósitos. Dios no va a usar ángeles para sanar enfermos. Dios no va a usar ángeles para libertar endemoniado. Dios no va a usar ángeles para ir a una persona, tocarlo y abrazarlo y que se sanen sus heridas. Dios te va a usar a ti. Prepárate, aquel que lo cree, levante su mano porque Dios los va a usar. Dios va a depositar su gloria. Dios va a llenarlos de su poder y ustedes en su nombre vamos a hacer todas estas señales. Y siempre diremos al finalizar el día, a ti sea la gloria, a ti sea el honor. Tuyo es todo, Señor. Amén. Muy bien. ¿Qué nos enseña Jesús, nuestro perfecto modelo a seguir sobre la humildad? Mateo 11, 28, ya lo hablamos anteriormente y lo volvemos a decir en la versión, dice, en diferente versión, disculpen. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Uy, Señor, se ve que Dios te está escuchando. Nueva traducción viviente, disculpen, no lo encontraba. Nueva traducción viviente. Y yo les daré descanso, dice Jesús. Pónganse mi yugo. Qué tremendo. Déjenme enseñarles. Él te pide permiso para que lo enseñarte. Qué hermosa declaración. Porque yo soy humilde, apacible, tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil, dice Jesús, de llevar, y la carga que les doy es liviana. Recuerden esa palabra que está subrayada por el apóstol, déjenme enseñarle. ¿Cuántos están anotando ahí y le están diciendo, Señor, quiero que me enseñes? No solo quiero que me sanes, no solo quiero que contestes mi oración, mis plegarias, mis peticiones. No solo quiero, Señor, que me uses. Quiero ir más profundo. Quiero a un nuevo nivel. Quiero que me enseñes. Amén. Dice Filipenses 2. Esto es para, yo no sé cuán grande es tu heladera, cuán grande es un lugar en tu recámara, donde el apóstol nos pidió que hagamos una carta y la pongamos visible. Estaría muy lindo que también al lado de recordar quién éramos, poner Filipenses 2 del 5 al 11 que dice,
tengan la misma actitud que tuvo Cristo, dice el apóstol Pablo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, Jesús renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde, subrayen la palabra humilde, posición de esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló Jesús a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Jesús decidió ser humilde, decidió dejar su naturaleza divina, decidió obedecer al Padre y decidió pasar por el propósito que él con el Padre sabían que tenía que llegar, que era la cruz. La humildad te va a hacer cosas que no querés hacer. ¿Cómo es eso? Sí, las personas que no son humildes siempre ponen un pero. Hola. Las personas que son humildes, que viven en la actitud de humildad, que dejaron que Cristo cambie su corazón, enseguidita dicen, bueno, ahí lo hago. Gracias. Bueno, ¿y qué más? Qué lindo poder servir. Recuerdo que hace muchos años, más de 10 creo, se me preguntó cómo me veía en 5 años. Y yo reconozco hoy, cuando el Señor me levantó de madrugada y me hizo recordar ese día, yo no pensé lo que contesté. Y le dije, me veo sirviendo. Y hoy puedo decir que hoy sí, quizás tengo una claridad mental o espiritual en poder decir por qué lo dije. Mejor dicho, lo dijo el Señor, porque yo reafirmo, no lo pensé. ¿Y cómo me vería yo de acá 5 años más? Que Dios me dé la gracia de poder servirle. Servirle a Él, servir a los apóstoles, iglesia, a la familia. Porque no sé cuánto tiempo uno va a estar aquí. Pero aquel que sirve puede practicar la humildad. Y si de alguna razón algo te engañó, si el diablo metió una mentira y dejaste de servir, habla hoy mismo con tu líder. No dejes ni siquiera para mañana lunes. Decile, quiero servir. Y te puedo asegurar, que la humildad va a volver a florecer como agua. Amén. Jesús nos enseñó quién era el más importante en el reino de Dios. Imagínense el maestro, el apóstol nos hizo una linda mención cuando él le dice, ¿hasta cuándo los tengo que soportar, muchachos? Dice que en Mateo 18:1 le preguntaron a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Y claro, Jesús se sorprende y dice, ¿no vieron ni entendieron mi proceder hasta aquí? ¿no? Pero Jesús, en lugar de, recriminarles o de hacerlos sentir mal por su falta de entendimiento, les da un ejemplo. En el versículo 2 dice, Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y le aseguró que para entrar al reino de Dios, les dice, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como Él, como este niño, porque en el reino de Dios las personas más importantes son humildes como este niño. Y si alguien acepta a este niño, me acepta a mí.
Y yo le preguntaba al Señor que me ayude a entenderlo. Y si me permitís, quiero compartírtelo así. Él es el niño. Jesús es el niño porque Él nació en un pesebre. Él no vino en un caballo blanco como va a venir en la segunda venida, en el rapto también. Desde las nubes nos llamará en gloria. Pero Él nació como bebé. Él ya ahí era grande. Entonces por eso le dice, pero ¿no se dan cuenta que yo soy el más grande en el reino de los cielos? Porque yo le creo todo lo que el Padre me dice. Porque yo no dudo que Él me ama. Y porque yo sé que tengo que ir a la cruz por amor a ustedes y que el Padre nunca me va a abandonar. Si nosotros aquí en la tierra queremos ser grandes, entre comillas, porque hay un solo grande, tenemos que ser siempre como niños que creen en la palabra, que creen en las promesas divinas, que creen en la iglesia y que nunca vamos a dudar de que Dios nos ama. Amén. Palabras que nos ayudan en la Biblia. Yo te pido ahí, si querés, poner tu mano en tu corazón, si querés. Tienes la libertad de no hacerlo, pero si lo sientes, para que el Espíritu Santo te hable a tu corazón. Dice la Biblia: con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto está en Efesios 4:2. Dice la Biblia también, y que Él te hable. Nada hagáis, por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estando cada uno a los demás por superior a sí mismo. Escucha la palabra de Dios. Esto está en Filipenses 2:3. Proverbios 11:2 dice, disculpen a los de sonido si me adelanté un poco, es por el tiempo. Gracias. Proverbios 11:12 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Y por último, Proverbio 22:4. Podríamos estar todo un día hablando de palabras, versículos que nos hablan de la humildad. Pero miren qué interesante. A los que son humildes, Dios les da riquezas, les da honra y vida. Lo dice la Biblia. Son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Conclusión. La solución definitiva para lograr la humildad es el cambio radical en nuestras vidas. Yo te invito a que te pongas de pie si quieres y le pidamos al Señor en oración, ahora en minutos más, que Él cambie el corazón. No podemos vivir la humildad. Podríamos esforzarnos en aparentar que lo vivimos. Hay gente que se esfuerza y no le resto mérito a eso, pero no alcanza el esforzarse. La humildad procede de un cambio total, radical de tu corazón. Y vas a despertarte a un nuevo entendimiento. Por eso dice la Biblia en Ezequiel 36, 26 al 27, y daré un corazón nuevo, les daré intenciones nuevas y rectas, y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Ahí está el milagro. Él lo pone. Gloria a Dios por eso. Les quitaré, Él lo quita. Gracias, Señor. Sus corazones de piedra, tercos, insensibles, y les daré un corazón lleno de amor y de buenas intenciones, y pondré mi espíritu, Él lo vuelve a hacer, dentro de ustedes para que sigan mis instrucciones y hagan todo cuanto es justo y agradable a mí.
A mí me tocó vivir diferentes etapas de mi vida. Yo no conocía a Cristo de pequeño, sí era creyente. Mi mamá nos inculcó la religión de creer en Dios a través del catolicismo y le agradezco al Señor por ello. Mi mamá después tiene un encuentro con el Señor y bueno, entramos todos junto con ella. Yo ya era adolescente y sería extenso hablar, que no tengo el tiempo aquí para hacerlo. Pero cuando uno se convierte a Cristo, decide creer en Cristo, Él empieza a trabajar desde el día 1. Aunque Él nos haya predestinado desde antes de la fundación del mundo, ya lo sabemos. Pero cuando le damos la bienvenida, como hicieron hoy junto con la pastora, Él empieza a obrar. Él dice gracias, ahora empiezo a trabajar. Ahora empiezo a poner mis manos en esta masa, en este barro. Y como decía la palabra profética sembrada el domingo pasado, yo voy a levantar líderes de esta nueva generación en un tiempo tremendo, como nunca nadie lo vio. Él acorta los tiempos para que nadie se pierda. Yo necesito obreros en mi mies. Yo necesito gente dispuesta, que me dejen tratar su carácter, que me dejen tratar su temperamento y que me dejen una de mis virtudes poner, la humildad. Y eso es lo que está haciendo el Señor. Como te decía, no hay manual que te enseñe la humildad. Uno se revela a los papás. Hola. No lo querramos esconder. La naturaleza caída siempre te va a tender a que te rebeles con tu papá, que le hables mal, que no los ames. Falta de humildad va a hacer que siempre no confíes en tu padre espiritual. Algunos sí, otros no. Depende del grado de heridas que ha tenido en su corazón. La falta de humildad hace que uno desobedezca. Y en mi caso personal, he cometido muchos errores. Yo le agradezco al Señor, como les dije hace unos minutos, el haberme escogido, sin yo pensarlo. Yo no podía hablar en público. Yo tenía fobia de hablar a la gente. De chiquitito me encerraban en un cuarto. Me acuerdo que a veces me iba a dormir adentro de un ropero. Nunca tuve la sensación o la experiencia de que un padre te sentara en un regazo y te explicara qué hacer. Y eso te lleva a tomar decisiones, y muchas de esas equivocadas. Pero ya son más de 20 años que he podido tener la gracia, la virtud de tener un padre espiritual que me guía, que me enseña, que me corrige. A veces me da una palmadita de aliento y a veces un tirón de oreja, como corresponde, porque me ama. A veces me disciplina, a veces me alienta. Pero Él lo puede hacer también porque yo decidí. Y ahí está el secreto. Nadie puede imponer a nadie nada. Escucha, Cristo le dijo, ¿me dejan enseñarles? ¿Quieres terminar hoy el día en victoria? Deja que Dios te enseñe y deja que tus autoridades, puestas por Dios, también lo hagan. Y te irá bien, te irá muy bien, te irá muy bien. Como decía el proverbio, hasta riquezas, mira, hasta sabiduría. Vas a tener largos días de paz en la tierra. Vas a tener honras. Hay otros versículos que hablan de ello también. Vamos a aplicar este concepto. Ponte de pie, por favor. Perdón si ya lo estabas.
Y vamos a prestarnos en este día para presentarnos ante el Padre con humildad cada día. Comprométete, cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos y haz un compromiso con papá. Que todos los días te vas a humillar y vas a ir con humildad a su presencia. Y vas a reconocer que todo es gracias al sacrificio de Cristo. Haz un compromiso ahí donde estás. No estés tan atento a lo que yo haga o diga. Haz un compromiso de todos los días ir con humildad. De reconocer que todo es por Él y para Él. Por eso Satanás le quiso tentar a Jesús a darle todos los reinos de este mundo. Fama, posesiones, porque él sabía que iba a perder la humildad si accedía a ello. Y como decía el apóstol la semana pasada, nunca te olvides de tu bastón, de tu plato de barro y de tu túnica que tiene olor a polo. Nunca te olvides. La segunda acción práctica, esto tiene que ver más que nada con tu relación familiar. Comprométete con el Señor de conducirte con humildad con tus padres, primero, con papá y mamá. Pero Agustín, yo ya tengo más de 40 años y no te das cuenta que mi padre y que mi... Shh. Acalla tu ego, acalla tu yo, hacelo morir, matalo. ¿No ves que te estás enfermando? ¿No ves que te estás perdiendo un abrazo? ¿No ves que te estás perdiendo la posibilidad de restablecer la más linda relación que puede haber en el mundo, aquí en la tierra, la relación de un padre con un hijo? Perdón si te hablo así, pero escúchalo al Señor. Basta, acallá tu ego, acallá tu orgullo, acallá tus razonamientos humanos. Perdé para ganar. Da el primer paso en ser humilde, si Cristo cambió tu corazón. Tercero, también los padres tienen que ser humildes. Porque es verdad, hay algunos hijos que son más obedientes que otros, hay otros que son más pato criollo que otros. Pero papi o mami, todos nacieron de tu vientre. Dios te escogió a ti. Y la disciplina va de la mano del amor. Y el amor va de la mano de la disciplina. Quizás Dios les está hablando a algún papi, a alguna mami. Puede ser que te falló muchas veces. O aún deshonró al Señor. Y eso te dolió. Pero puedes revertir eso. Y por último, tomar la decisión de conducirnos con humildad hacia Dios, las autoridades puestas por Dios en la iglesia, a los pastores, a los líderes y a los coordinadores de cualquier área. Me acuerdo cuando un discípulo mío en su momento era el encargado, el coordinador de Ujieres, cuando estábamos en el otro salón. Y él era mi discípulo, pero todos los domingos yo le decía, decime qué tengo que hacer. Y era como un cortocircuito. Él me decía, no, pero yo soy tu discípulo. No, vos tenés la autoridad delegada del apóstol. Y yo me tengo que someter a esa autoridad. Es sencillo. Y conducirnos con humildad ante el prójimo, por último. Porque Jesús murió por ellos. Y para terminar, sé humilde con tu enemigo. Algunos están tragando saliva.
Yo también. Sé humilde con los que te agreden. Yo no te puedo estar diciendo nada que no me tocó vivir a mí, Y seguramente me voy a tener que seguir enfrentando estas situaciones de esta escuela de vida. Pero cuando vos, aún a las personas que te agreden, te difaman, mienten de ti, de alguna u otra forma desean que te vaya mal para decir, viste que tenías razón, y se frotan la manito. Sé humilde con ellos.